Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Estuvimos compartiendo hace 8 días y voy a hacer un recuento así rápido acerca de el libro de Nehemías. En algún momento les dije que había predicado acerca de todo el libro de Nehemías. Fuimos predicándolo cada domingo casi que capítulo por capítulo, porque cada capítulo tiene cierto tema específico. Y entonces esta vez el Señor puso en mi corazón que habláramos de levantar los muros y cerrar las puertas de nuestra vida, porque eso está pasando y porque eso puede pasar en cualquier momento. El pueblo de Israel en tiempos de Nehemías, lo que pasó es que los muros estaban en el suelo y las puertas habían sido quemadas y eran vergüenza para sus enemigos. Acuérdese de eso que le estoy diciendo ahora, para que usted se acuerde ahora más tarde de lo que yo prediqué hoy y mañana también. Que mañana usted se ponga a hacer un recuento. ¿Qué fue lo que predicó el pastor? Tal cosa, sí, ya me acuerdo. Hace 8 días repetí no sé cuántas veces levantando los muros y cerrando las puertas, porque hay que levantar los muros y cerrar las puertas, porque hay que mantener los muros levantados y cerrar las puertas, porque hablamos del montón de formas en que el enemigo se quiere meter en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas. Por eso tienen que estar los muros bien levantados, bien fortificados y las puertas también. El que se perdió esa predicación, en algunos días ya la puede encontrar en YouTube, porque es la primera parte de esta. Hablamos cómo el enemigo se burlaba de los judíos que estaban levantando los muros y preparando las puertas. Cómo se encolerizaron, y por eso es que el enemigo quiere que nuestras puertas estén por el suelo y los muros también, porque el enemigo quiere hacer también que no sepamos, estaba en el capítulo 4, versículo 11, que no sepamos nada, que ni nos demos cuenta. Cuando usted se dio cuenta, usted dejó entrar a su casa costumbres y cosas que no son morales ni están bien, y las están practicando. Usted permitió que entrara, porque Él no quiere que sepamos, dice, ni veamos, que estemos ciegos, entrar en medio de nosotros. Y decía el versículo, hasta que entremos en medio de ellos, quiere meterse en medio de nosotros. Hay familias que han dejado entrar personas a sus casas, extraños, personas extra, o sea, de la familia, y cuando se dan cuenta, influenció tanto esa persona que terminaron haciendo lo mismo que las mismas costumbres que traía aquella persona. Lo he visto yo en familias, aquí en Ciudad Colón. Él quiere eliminarnos, quiere matarnos, eso decían ellos. Él quiere hacer cesar la obra de Dios, también decía el capítulo 4, versículo 11. El enemigo quiere usar gente, quiere amedrentarnos, quiere incluso sentarse a razonar con nosotros para decirnos y engañarnos de que seguir la Biblia y seguir los principios que dice Dios en su palabra, eso está fuera de base, que eso fue para otro tiempo, que etcétera, que nosotros no estamos, que no tenemos que cumplir con las cosas que dice Dios en su palabra, pero la palabra de Dios es la misma hoy y por los siglos, y el Dios que tenemos es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que habló con Adán y Eva en el Edén es el mismo Dios que tenemos hoy, no ha cambiado de parecer, no hay sombra de variación en Él. Tiene la misma ideología de aquel tiempo que la de ahora y está en su palabra. No ha cambiado y no ha dicho, no, bueno, se permite ahora tal y tal cosa, como todo mundo lo hace, hagámoslo nosotros también, no importa. No, eso no existe en la palabra de Dios. Y hoy quería compartirles de qué hicieron ellos, qué hizo Nehemías y qué hizo el pueblo para mantenerse fuertes, para mantenerse firmes, porque eso pasó. Hay un proceso ahí
cronológico, tal vez en el libro de Nehemías, y yo le voy a pedir que usted lo busque porque voy a estar dándole ahí algunos, no vamos a estar leyendo muy específicamente algunos pasajes, pero sí le voy a decir lo que trata por lo menos cada capítulo de Nehemías. En el primer capítulo es donde Nehemías le llegan las noticias de que Jerusalén está en una vergüenza, sus muros están en el suelo, las puertas están quemadas. Estamos en vergüenza, le dijo el hermano de Nehemías a él. Y entonces Nehemías, ¿qué fue lo primero que hizo? Oró, clamó a Dios, pidió que el Señor le ayudara. Y entonces, así que hizo eso, Dios puso en su corazón que él fuera el líder, el caudillo, aquel que Dios escogió para ir a hacer aquel trabajo. Los muros tenían como 100 años de estar en el suelo, las puertas quemadas y necesitaban un líder. Y eso siempre se necesita, porque una de las cosas que nosotros debemos entender y tener siempre presentes es que siempre hay una persona, y usted puede ser esa persona en su familia, en su trabajo, o donde Dios le haya puesto en la iglesia, en algún liderazgo. Usted puede ser esa persona. Dios siempre provee un líder en el capítulo 1 y en el capítulo 2. En el capítulo 2, en el versículo 8, dice, vamos a leer la última parte del capítulo 8, dice, capítulo 2, versículo 8, dice: y me lo concedió el rey porque la benéfica mano de mi Dios estaba sobre mí. Y dice más adelante que Dios a él lo escogió, Dios había puesto en su corazón. En el capítulo 2, versículo 12, dice: me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, y no declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. Dios se lo puso en el corazón. Es bonito eso, saber que a veces Dios pone en el corazón cosas que nadie nunca ha hecho, pero que Dios quiere que nosotros seamos parte de eso. Y usted puede ser parte de eso. Y cuando usted está en una iglesia, también sepa que el que está, en el caso mío, como pastor, Dios pone cosas en mi corazón a hacer, pero el trabajo es de todos nosotros, hermanos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, no estuviéramos en este lugar si no hubiera sido porque todos pusimos de nuestra parte. A alguien tuvo en el corazón ese sentir, y otros hermanos cerca mío me apoyaron en ese mismo sentir y me animaron, y cuando nos dimos cuenta habíamos hecho algo que no nos imaginábamos que hubiéramos podido hacer, ¿verdad? Y ahora tenemos algo que no teníamos antes, tenemos más espacio, estamos más cómodos, etcétera. Esto, si no hubiéramos sido todos, yo no hubiera podido hacer nada. Es más, yo lo hice porque sabía que ustedes estaban conmigo, si no, y otros más que no están aquí con nosotros ahora dolorosamente no están, pero que si no hubiera sido así, no hubiéramos pensado en hacer nada, solo porque sabíamos que Dios nos estaba llamando a todos a hacerlo. Pero siempre hay una persona que Dios provee, siempre hay alguien que Dios llama, y otro día vamos a estar hablando más acerca de eso. Bueno, también dice Nehemías ahí, ustedes vieron el versículo que leí, en el versículo 8 al final, porque Dios le concedió a Nehemías y la mano benéfica de Dios estaba sobre él. Entonces, hermanos, es bueno saber, hermanos, que cuando usted quiera empezar algo, que cuando usted quiera levantar sus muros en su casa, en su trabajo, reparar las puertas, porque se ha metido el diablo por ahí, porque se ha metido el enemigo, porque se han metido malas costumbres en su casa, sepa que Dios estará con usted ayudándole, porque Dios no quiere que usted esté por el suelo, porque Dios no quiere que usted esté en vergüenza como estaban ellos. Todos se burlaban de cómo Jerusalén, la amada ciudad, el Dios que los había sacado de Egipto, ahora los había abandonado. Eso es lo que decía la gente, se burlaba de ellos. De eso estuvimos hablando hoy 18. Pero Dios está con nosotros. Dios estará con nosotros. Dios pagará los gastos. Si hay que pagar gastos, Dios los pagará. También, voy un poquito rápido. Todos trabajaron juntos. Si usted va al capítulo 3, me gusta mucho cómo lo resalta el capítulo 3 de Nehemías. Véalo conmigo. Vea cómo dice
a partir del versículo, el versículo 1 dice: entonces se levantaron el sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Y dice el 2, junto a ella trabajaron los hombres de Jericó y luego Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Semna edificaron la puerta del pescado, la maderaron, la levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos trabajaron en la restauración Meromot, etcétera. Ahí sigue diciendo, y si usted ve cada versículo dice, y a su lado, y junto a ellos, y el versículo 7, junto a ellos trabajaron Metanías, juntos. No podemos hacer nada si no estamos juntos. Si trabajamos juntos como ellos en familia, usted sepa que Dios va a estar con nosotros. Nada se puede hacer si no estamos de acuerdo. Necesitamos estar de acuerdo. Renunciaron a la apatía y al desánimo. Por ahí nos dice la Biblia que en el capítulo 2, versículo 18 dice: entonces les declaré, dice Nehemías, cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y ellos respondieron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hermanos, es que es una generación o más de una generación que habían pasado con las puertas quemadas y los muros por el suelo. Y ahora los vemos con otra actitud, porque llegó alguien que los animó, porque supieron o se animaron para trabajar juntos, y entonces renunciaron a la apatía y al desánimo, porque entendieron que Dios estaba con ellos. Y creo que eso tenemos que tenerlo siempre presente. No nos desanimemos. Ahora cantábamos y orábamos: Señor, me acerco a tu trono de gracia, que me levantes, porque a veces estamos decaídos y necesitamos volvernos a levantar. Y solo trayendo nuestra ansiedad sobre Él va a poder tener cuidado de nosotros y levantarnos y darnos nuevas fuerzas, y levantarnos y darnos nuevas ideas, y levantarnos para emprender lo que sea que tengamos que emprender. Renunciaron también en el capítulo 5, usted lo puede leer, al egoísmo. En el capítulo 5 habla de cómo los nobles de la ciudad, o sea, los que tenían platilla. Recuerden que en el pueblo de Israel habían príncipes, los principales de las familias, esos eran adinerados, pero la gente estaba en pobreza, y entonces les pedían prestado, hipotecaban sus casas, incluso según la ley ponían a responder aún su propia familia, sus hijos y sus hijas. Y estos hombres estaban cargándolos de intereses porque les habían prestado plata y no les podían pagar, y hasta les estaban quitando sus hijos y sus hijas para llevarlos como esclavos. Nehemías, hermanos, llegó ahí y se enojó con aquello, con aquella mala actitud. Me gusta porque siempre, mejor dicho, siempre no, pero a veces es bueno enojarse. Es bueno enojarse. Si hay una mala actitud, si hay alguien que está haciendo algo que no está bien, no es malo enojarse, no caer en ira, eso sí, que no sea un desquite, etcétera. Pero Nehemías se enojó y entonces los obligó a estos hombres a perdonarle las deudas a todos. Qué lindo que nos perdonen las deudas, ¿verdad? Bueno, en Cristo nos fue perdonada las deudas más grandes que teníamos de pecados. Pero también usted como hermano en Cristo reciba eso. Si tiene que perdonarle a alguien algo, hay deudas porque tenemos, recuerda cuando Jesús habló de perdona mis deudas así como yo perdono a mis deudores, se refiere al perdón. Perdonemos ofensas, perdonemos cosas malas que nos hayan hecho, perdonemos e incluso no nos correspondieron, qué sé yo, somos llamados a eso. Y eso fue lo que hicieron ellos aquí. Lo que hizo Nehemías, los obligó a hacerlo. Mire lo que dice en el capítulo 5, versículo 6. Nehemías oyó el clamor de los pobres ahí en la ciudad y dice: cuando oí su clamor y estas palabras me enojé mucho, porque de meditarlo bien, reprendí a los nobles
y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés a vuestros hermanos? Además convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y ahora sois vosotros los que vendéis aún a vuestros hermanos para que nosotros tengamos que rescatarlos de nuevo. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y yo añadí, no es bueno lo que hacéis, no deberíais andar en temor de nuestro Dios para no ser objeto de burla de las naciones enemigas nuestras. También yo, mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, perdonémosles esta deuda. Os ruego que les devolváis hoy todas sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y ellos respondieron, dice, lo devolveremos todo y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Vea qué lindo lo que pasó ahí, ¿verdad? Fue algo sobrenatural, poderoso, grande. Que usted no le esté prestando plata a sus hermanos cobrándoles intereses si usted le ha prestado a alguien. Más bien, ayúdele. Más bien, si puede al final bendecirlo o bendecirla, hágalo. Pero que no se oiga de alguien que está prestando plata y que luego está como con el garrote en la mano, no teniendo misericordia de los demás. Bueno, ¿qué pasó aquí? Renunciaron a sus propios intereses egoístas estos hombres. Y eso tiene que haber en nuestras familias. Y que queremos levantar nuestros muros y queremos estar unidos y queremos que las cosas funcionen bien. Deje los intereses suyos a un lado y piense en el interés de todos, en familia, en su trabajo, donde sea, en la iglesia. Pensemos en que somos todos. No diga yo, diga nosotros. Bueno, más adelante en el capítulo 13, en el capítulo 12, restauraron el tiempo en el templo, ya entraron al templo, levantaron los muros, fortificaron las puertas, y lo primero que hizo Nehemías es decirles, bueno, ahora sí, pongamos sacerdotes y pongamos levitas a cantar alabanzas, exaltación al Señor todo el día aquí en este templo, como nos enseñó David, el rey David. Y así lo hicieron. Alabanzas a Dios. Nuestra vida, nuestras casas, en nuestra casa debe ser una casa de alabanza, debe ser una casa de oración, no debe ser una casa de quejabanza y mucho menos de maldición o de alguna cosa parecida a esa. No deben haber malas palabras. Todo lo que se haga en nuestra casa, que glorifique y exalte el nombre del Señor. Eso fue lo que hicieron. Yo no veo aquí como una casualidad este proceso de cosas que va pasando el pueblo de Israel después del cautiverio, porque recuerden que por su pecado fueron llevados al cautiverio. Aquí ahora están viviendo una restauración. Y luego en el capítulo 13, alguien se había metido en el templo, un sacerdote se había emparentado con un enemigo y había sacado todas las cosas de las habitaciones del templo donde guardaban el grano, el alimento para los sacerdotes, donde guardaban los utensilios. Sacó todo eso el sacerdote para hacerle un cuarto y una habitación al enemigo de Dios, a esos que habían estado molestando tanto. Le hizo una casa en el templo. Nehemías no estaba, andaba visitando al rey y cuando llegó se encontró con aquello. Lo primero que hizo fue agarrar a esa persona. Léalo ahí en el capítulo 13, el versículo el sacerdote se llamaba Eliasib y había emparentado con Tobías. Capítulo 13, versículo 4 dice, y antes de esto el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran habitación en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano, el vino, el aceite, y que se había mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y la ofrenda a los sacerdotes. Pero cuando ocurrió esto yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías. Y entonces dice más adelante, versículo 7, 13:7, dice, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías.
haciendo para él una habitación en los atrios de la casa de Dios. Esto me dolió mucho y arrojé, dice, todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la habitación. Luego mandé que limpiaran las habitaciones e hicieran volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Porque cuántas veces nosotros hacemos eso. Ahora les ponía un ejemplo de cuando dejamos entrar a nuestra casa personas o costumbres o conversaciones, o hablamos mucho o 18 de las puertas que abrimos por medio de este aparatito que se llama teléfono celular, por medio de las tablets, por medio de los televisores, por medio de las computadoras. Dejamos que Tobías, dejamos que todos estos enemigos se metan. Pero yo le voy a decir una cosa: cuando entran estas cosas, algo sale. Entra eso, pero sale lo bueno. ¿Qué tengo que hacer para que entre lo bueno después? Sacar lo malo para que vuelva otra vez, haya una restauración, que fue lo que hizo Nehemías aquí. Y cuando estamos flojos, empezamos a permitir cosas en nuestra vida, o en nuestras familias, o en nuestras casas, que cuando nos damos cuenta, estamos hasta aquí. Ahora estábamos orando y el Señor me ponía en el corazón cuando orábamos: cuando yo me convierto a Cristo, tengo que entregarle toda la casa. Yo soy una casa con muchas habitaciones. Y yo tengo que entregarle toda la casa con todas las habitaciones. Yo no le puedo dejar nada al enemigo ahí adentro, porque se vuelve a meter, porque él cree que tiene derecho a entrar. Pero algunas personas tienen habitaciones para sus enemigos, para los enemigos de Dios, mejor dicho, y les ponen llave y le ponen a la habitación no entre, le ponen a Dios no entre, es privado. Y eso no puede pasar en la vida de nosotros. Hay que quitar. ¿Cuántos padres de familia han tenido que quitarle la puerta del cuarto a sus hijos? Yo he conocido padres que le quitan la puerta del cuarto a su hijo, para que ya no esté metido ahí con la computadora o con el celular, y ellos sin darse cuenta qué es lo que están haciendo ahí adentro. Ponerle el escritorio, si tiene una computadora, bueno, yo espero que haya control parental en las casas de nosotros para saber qué pueden ver y qué no pueden ver nuestros hijos en internet, o qué pueden acceder o a qué no pueden acceder. Usted le toca eso, papá. Si usted no lo está haciendo, está fallándole a Dios. Porque usted no puede permitir que sus hijos tengan internet y tengan acceso a cualquier cosa. Usted está mal delante de Dios. Póngale límites. Que usted pueda ver cuando pase por el cuarto la pantalla de la computadora para ver qué están viendo. No se esconda usted tampoco. Que usted esté sentado en un sillón con el celular y que usted no tenga una pared detrás para que si su esposa pasa por ahí no vea lo que usted está viendo en el celular. No, siéntese en un lugar donde si su esposa pasa por detrás de usted, vea lo que usted está viendo en el celular. Si no puede hacerlo voluntariamente, ¿verdad? Pero, hermanos, nos sorprende oír que niños, yo sé que a los niños ahora tienen que llevar celulares al colegio. Tienen que llevar, porque ahora están ya usando su celular como una herramienta para Google o para bajar cosas de internet mientras están ¿cómo se llama? En su clase. Eso pasa, ¿verdad? ¿Sí? Pero usted no puede entregarle a un hijo suyo, a una hija suya, un celular a la libre con el internet, y que si usted se va a trabajar, se quede con el celular y el internet como le dé la gana a ese niño o a esa niña, y que entre a Facebook y que tenga su propio Facebook y todas esas cosas. Es una irresponsabilidad, eso es una irresponsabilidad. Les digo, ¿por qué les digo? Porque no nos cansábamos de escuchar: pastor, encontré a mi hija de 12 años viendo pornografía. ¿De quién es la culpa? Dígame usted, de que esté viendo pornografía en su celular y que ya tenga un historial de pornografía, porque se los han encontrado. De 10 años, de 9 años, de 8 años, una niña o un niño de la iglesia
viendo pornografía, atados ya a la pornografía. Qué triste. ¿Quién tiene la culpa? ¿El niño o la niña? No. El papá o la mamá son los que tienen la culpa. Es un arma, hermanos. El internet es un arma de doble filo. No tengo ni siquiera que mencionarles que esas masacres que vemos en esas escuelas y en esos colegios son influenciadas ¿por quién? ¿Por quién creen ustedes? Si no lo vemos todo el tiempo, que lo que quieren hacer esos muchachos es imitar lo que aprenden en internet. Hubo unos que hicieron una masacre en Brasil, yo no sé si ustedes vieron el video, hace unos años. Se vistieron igual que los personajes del juego electrónico, que jugaban el juego ese de computadora, el juego que usan, ya no se puede decir ni juego electrónico. Se vistieron igual, consiguieron las mismas herramientas porque usaban hachas, cuchillos, porque así empezaron a cuchillar y a volarle hacha a la gente en la escuela donde entraron en la secundaria, imitando todo lo que hacían en el bendito juego ese, maldito juego ese, mejor dicho, hasta que terminaron suicidándose después de que lo hicieron, 2 muchachos, y ni que hablar. Mire, acabamos de asustarnos por esto que pasó esta semana, pero si usted revisa las estadísticas en Estados Unidos, todas las semanas hay muertes en escuelas y en diferentes lugares. Fue que ahora nos alertó que fueron tantos, pero siempre son 2, 1, 3 y así. Lo que pasa es que no lo sacan tanto porque no es tan, digamos, tan grande el asunto, ¿verdad? Pero ¿por dónde empieza? ¿Por dónde empiezas? Mire, si ni siquiera nosotros los adultos, yo lo digo por cuenta propia, por mí mismo, ni siquiera yo puedo usar el internet. Porque con solo que yo ponga algo ahí, ya me mandan más de lo que yo pedí. Con solo que un día puse, porque estaba haciendo ejercicios o algo, no sé qué puse de fitness, no sé qué, ay mamá, y no me lo pude quitar ya de Instagram. Cuando me meto a buscar algo, lo primero que me sale es eso. Y no salen mujeres feas, ¿no? No son viejas, son nuevas. Dijo aquel, ¿verdad? Sí, yo dejé las viejas, digo. Tenías que dejar las nuevas también. Ni uno que es un adulto puede, hermanos. Ahora cuánto más los niños o los muchachos, los adolescentes. Bueno, me quedo ahí termino. Porque todavía hay otras cositas aquí importantes. Nada más se las menciono, porque era muy importante este capítulo 13 aquí. Ver esto, ¿a quién estamos dejando entrar en nuestras casas? ¿Y qué estamos haciendo? Hagámoslas de Nehemías, pateémosle el trasero a Tobías, saquémoslo de la casa, porque no tiene nada que estar haciendo ahí. Quitémosle las puertas a nuestro corazón, las puertas que tenemos cerradas para que Dios no entre. Quitémosle las puertas y dejemos que Dios llene toda nuestra casa, todo nuestro ser. Él quiere llenarlo todo, pero es voluntario, hermanos. Dios no anda botando puertas. Dios dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere, yo entro, pero si no quiere, yo me quedo afuera. Nunca dice que... ¿Saben quién es el que bota las puertas? El diablo es el que bota puertas. Ese es el que se mete por las ventanas, el que busca el momento en que se le abre un poquitito para que se meta. Cuidémonos de esas cosas. Más adelante, ahí en ese mismo capítulo 13, ellos trajeron el diezmo a la casa de Dios. Ya no estaban llevando el diezmo. Los sacerdotes se tenían que ir a trabajar en cosas seculares. Habían descuidado, antes ya no había levitas, ya no había sacerdotes. Cuando llega Nehemías se encuentra aquello. No, entonces, ¿qué es una cosa que tenemos que hacer? Ser fieles con el diezmo, ser fieles. ¿Ustedes creen que es casualidad que esto lo dice aquí? Luego, estaban dejando el día del Señor. Ellos guardaban el sábado porque eran judíos. Nosotros no somos judíos, pero apartemos un día para el Señor, como este domingo. Saquemos tiempos para Dios en familia, como
como personas individuales también. Y lo último que hicieron, decidieron no mezclarse con gente, con otras costumbres que los harían desviarse de los principios de Dios. Todo eso está ahí en ese capítulo 13. Este capítulo 13 de Nehemías es lindo. O sea, levantaron los muros y las puertas, pero todavía había cosas espirituales o cosas en ellos que había que reparar también. Entonces, eso es lo que nos quiere decir el Señor hoy. ¿Cómo están nuestras puertas? ¿Cómo están nuestros muros? ¿Se está mezclando usted con gente que tiene costumbres feas, que no son conforme a los principios de Dios en su palabra? ¿Se está emparentando con Tobías? ¿Está dejando entrar a Sanbalat, que así se llamaban los enemigos? Porque siempre quieren meterse cuando no nos demos cuenta. Costumbres, cuando ya se hace costumbre. Es donde viene, esta semana, el viernes teníamos, de los que les llega el devocional que mandamos siempre de nuestro pan diario, hablaba de cómo está tu temperatura espiritual. ¿Cómo está tu temperatura? ¿Está caliente usted? ¿O se ha ido enfriando al punto de que se pone tibio? Ni qué decir lo que dice la Biblia de los tibios. Dios quiere que estemos fervientes en Él, fuertes en Él, fervientes en espíritu. Amén. Bueno, póngase de pie y oramos. No se descuide. No descuide su vida espiritual. No descuide sus hijos. Es que somos llamados a cuidarnos unos a otros, hermanos. En las familias, en las casas. Que sean lugares donde Dios pueda habitar, donde Dios pueda y se sienta bien, se sienta recibido, se sienta bienvenido. Que si Él quiere entrar a una habitación, pueda hacerlo. Uno de los grandes pecados antes del cautiverio, de que el pueblo de Israel fuera llevado a un cautiverio, es que, por eso se enojó tanto Nehemías, es que eso los había llevado al cautiverio, que en el templo empezaron a meter ídolos de sus dioses paganos, Baal, Asera, Astarot, Astarte, todos esos empezaron a hacer en el templo de Dios, que había sido construido por Salomón para la gloria de Dios, del único Dios. Con el tiempo empezaron a hacerle un lugarcito. Les decía ahora que si entramos a una habitación de nuestra vida, ¿será que puede haber un altar ahí que le tenemos a uno de esos dioses? Entonces tenemos que ponernos a pensar en esas cosas. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por tu corrección, Señor. Gracias por el ánimo que nos das. Gracias porque eres un Dios de gracia, porque eso sí lo tenemos presente. Estás siempre dispuesto a ayudarnos, a levantarnos, a restaurarnos, a devolvernos el gozo de la salvación que se ha ido o que se ha perdido por la tibieza, porque dejamos entrar a nuestra vida el frío del pecado, el frío de las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres, así dice tu palabra. Malas amistades, personas sin buenos principios, sin principios morales, sin los principios de la palabra sembrados en su corazón. Pero sabemos que sí, ahí estás tú siempre para avisarnos, porque quieres ayudarnos y porque quieres limpiarlo todo. Entra, Jesús, en esta vida mía. Entra en mi corazón, entra en mi mente. Haz un látigo, Señor,
con las cuerdas que te encuentres y saca de mi casa. Señor, todo aquello que yo haya dejado entrar, porque esta casa que soy yo será llamada casa de oración. Será una casa de buscar tu presencia, tu rostro, Señor. Pero también yo decido que si en mi casa, que si en mi vida, en mi entorno, en mi trabajo, donde sea, he dejado entrar a los cambistas, aquellos usureros que están haciendo cosas en el templo, yo decido tomar la actitud que tú tomaste, Señor Jesús, y decido limpiar mi casa de esas cosas, Señor. Y tomo esta palabra de hoy, Señor, que ellos se levantaron valientes como se levantó Nehemías. Lléname de ti, Espíritu Santo. Lléname de ti, lléname de tu palabra, lléname de tu presencia, para pararme firme, Señor. En nombre de Jesús, gracias, Señor.